Hola, ¿cómo están? Soy Marco Antonio González, doctor en psicología. Fui coordinador de educación a distancia. Actualmente coordino el Observatorio Universitario de Educación a Distancia. Además, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tengo como líneas de investigación las técnicas didácticas aplicadas a la educación y las nuevas tecnologías en educación. Además de mi interés por la psicología social, particularmente por la psicología política. Bueno, las prácticas supervisadas son todo un reto para los estudiantes a distancia, porque en principio, según uno podría pensar que la educación a distancia pues no está hecha para hacer prácticas. Mi experiencia ha sido conocer que las prácticas supervisadas son muy bien valoradas por los estudiantes, también son consideradas todo un reto, no son fácilmente llevadas a cabo, pero los estudiantes las valoran muy bien. Las prácticas supervisadas es, en el sistema actual del plan de estudios, la columna vertebral de la formación psicológica en los estudiantes. De acuerdo. Bueno, el docente debe tener un seguimiento, asegurar que los lugares de las prácticas sean lugares serios, debe de estar siguiendo las actividades de los equipos o de los estudiantes si es que hacen tareas de práctica individual y sobre todo estar supervisando, dando retroalimentación a sus actividades. Y una cosa muy importante es para el profesor es reconocer que las actividades que están llevando a cabo en un determinado lugar realmente cumplen con los requerimientos de formación en psicología que son esperados para la asignatura. Desde mi punto de vista, el profesor cumple con la función de gestión de la práctica, por un lado, y por otro, dar información y crear situaciones de aprendizaje y de reflexión dentro de la propia práctica que les son útiles a los estudiantes. Bueno, en realidad los estudiantes se enfrentan a un reto que es muy complejo en las actuales circunstancias del plan de estudios actual, porque ellos llevan el peso para encontrar un sitio, es decir, son responsables de encontrar un sitio para hacer sus prácticas. Situación que a veces se complica, sobre todo en los estudiantes que no viven en la zona metropolitana, y estoy pensando principalmente en aquellos que viven en poblados pequeños, donde es muy complicado hacer prácticas supervisadas en lugares que puedan presentar condiciones propicias para el aprendizaje de la psicología. Entonces, ese sería el principal reto, y ese reto recae en los estudiantes. Sin embargo, si nosotros nos apoyamos en la técnica pedagógica, de técnica didáctica del aprendizaje-servicio, podemos entender que el estudiante, aparte de que es un reto, dado que se vincula de manera afectiva en el sitio de trabajo y si tiene las condiciones para poder desarrollar una práctica allí, el vínculo afectivo que se crea es mucho más sólido que una práctica supervisada en un lugar asignado. Es decir, el interés que tiene el estudiante por buscar un espacio y poder desarrollar allí sus prácticas, el nivel de satisfacción en cuanto a lo que está realizando es superior. Y cuando se hacen lecturas sobre la técnica del aprendizaje y servicio, uno puede llegar a la conclusión de que es así, de que el estudiante queda más satisfecho de las aportaciones que hace en la práctica y del aprendizaje que lleva a cabo en lugares en los que ellos han elegido y que han establecido un vínculo de aprendizaje profesional. Bueno, yo doy una materia de noveno semestre de la educativa, donde los estudiantes realizan
una práctica de intervención educativa, para la redundancia, y donde ellos eligen la población, el grado académico, la institución y la llevan a cabo. Yo creo que lo más importante de este módulo, es el módulo final, la materia final con la que se van a titular, es conocer el diagnóstico, poder ya realizar un diagnóstico educativo para poder intervenir con las herramientas que han aprendido durante la carrera, pero la parte importante es cómo el estudiante aprende, que para poder intervenir necesita basarse en un diagnóstico objetivo en el cual hayan identificado un problema, porque ocurre que en muchas ocasiones los estudiantes de psicología y los mismos psicólogos tenemos una solución para cualquier problema sin antes diagnosticar, y yo creo que es muy importante que los alumnos sepan que el diagnóstico es básico para poder hacer una intervención psicológica. Bueno, aunque no hay un planteamiento en cuanto a las actitudes y a las habilidades que previamente se haya establecido en la materia, lo que es un hecho es que, como cualquier aprendizaje significativo, los estudiantes aprenden una serie de condiciones o de hechos que van más allá del propio contenido académico. Y por supuesto que el trabajo colaborativo que está atrás de una práctica supervisada, pues desarrolla habilidades de comunicación, habilidades de negociación, tolerancia hacia los demás para poder llegar a acuerdos sobre cómo realizar sus prácticas. Y hay otras cuestiones que también son desarrolladas en la práctica, como es la empatía, el sentirse útil, y el poder entender a los demás. Entonces hay una serie de habilidades psicosociales que van desarrollándose a lo largo de una práctica supervisada, que por ejemplo en mi caso no están planteadas previamente. Sin embargo, al final, cuando se hace una discusión sobre lo que han aprendido, estos son elementos que los equipos de trabajo, los estudiantes en particular, mencionan como aprendizajes relevantes que han adquirido durante el desarrollo de la práctica. Muy bien, considero que las prácticas supervisadas son fundamentales para la formación de los estudiantes de psicología a distancia. Pienso que los resultados que han obtenido las prácticas supervisadas son muy buenos en términos de la valoración que hacen los estudiantes acerca de estas prácticas. Rompen un poco con la idea de que no se pueden llevar a cabo prácticas en un sistema a distancia, y mi opinión es de que en el nuevo plan de estudios se deben preservar, pero también considero que hay estudiantes que eligen la modalidad a distancia porque tienen dificultades de movilidad, porque tienen otro tipo de compromisos laborales que no les permiten hacer prácticas, que es muy difícil para ellos realizarlas, y me parece que un reto para la carrera de psicología a distancia es crear otro tipo de prácticas virtuales, que puedan ser de utilidad y que cumplan con un rigor académico similar al de las prácticas que se llevan a cabo in situ, de tal manera de que la carrera a distancia pues les dé las posibilidades a los estudiantes que tienen cualquier problema de movilidad, tanto física como por condiciones de trabajo, para poder aprobar prácticas a través de modelos virtuales. Esa sería mi reflexión al respecto.